Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a desempacar algo verdaderamente fascinante. Nos vamos a sumergir en una de las metáforas más profundas que existen sobre ese viaje que hacemos desde la obscuridad total hacia la luz absoluta. A través de este análisis detallado del capítulo 9 del Evangelio de Juan, no vamos a ver simplemente un relato histórico polvoriento, para nada. Esta es una oportunidad monumental para entender la iluminación espiritual, pero con una estructura que hace que lo que parece súper complejo se vuelva totalmente claro y aplicable a nuestra realidad. Para que tengan una idea clara de nuestra ruta en esta exposición, vamos a cubrir 5 puntos clave. Primero, hablaremos de las señales y no solo milagros. Segundo, la verdadera ceguera espiritual. Tercero, las 7 formas de ver. Cuarto, el peligro del engaño religioso. Y cerraremos con la trayectoria hacia la adoración. Así que, vamos a darle. Bueno, antes de arrancar, quiero contarles que todo este marco de análisis que estamos a punto de explorar viene directamente de un libro increíble llamado El que da la vista a los ciegos, escrito por el apóstol Fernando Sánchez Pérez del Ministerio Jezreel Global. Y lo genial de este material es que no te avienta información nada más porque sí, sino que desglosa un diálogo súper profundo, estructurado casi como si estuviéramos escuchando una conversación íntima entre un maestro y su aprendiz, diseñada exactamente para sacarnos de la ignorancia y llevarnos a una comprensión mucho más iluminada. Y con esto en mente, entremos a nuestra primera sección, señales y no solo milagros. A ver, es súper importante entender por qué este texto usa palabras pero tan específicas para describir lo que hace la divinidad. Hay una razón clave por la que no se habla de un simple milagro, sino que se usa la palabra griega semeion, que literalmente se traduce como señal. O sea, ¿qué es exactamente una señal? Pues es una realidad visible que está apuntando directamente a una verdad invisible. Devolverle la vista a una persona que nació ciega no es nada más un show de poder para impresionar a la gente. Es literalmente como abrir una ventana gigante para revelar la identidad divina y de paso exponernos cómo estamos nosotros por dentro. Y es justamente por esto que el relato es tan detallado y tan dramático. Piénsenlo, la sanidad de este hombre no se queda atrapada como una anécdota rara del primer siglo. Este análisis nos vuela la cabeza porque nos demuestra que es, en realidad, la historia eterna del alma humana. Cada pequeño detalle, cada conversación, está milimétricamente diseñada para funcionar como un espejo donde se refleja nuestra propia condición frente a lo divino. Y eso nos lleva perfectamente a la segunda sección, la verdadera ceguera espiritual. Cuando analizamos cómo estamos naturalmente, sin esa luz divina, el autor nos lanza una pregunta que nos deja pensando. ¿Es posible estar completamente ciego y no tener ni la menor idea? Y bueno, la respuesta es un rotundo y gigantesco sí. En nuestro estado natural no buscamos la luz porque al estar tan acostumbrados a la oscuridad absoluta, ni siquiera sabemos que la necesitamos. Por eso, si se fijan bien en la historia, no es el ciego el que anda gritando por ayuda, es Jesús quien lo ve primero. La iniciativa siempre viene de arriba, porque el ciego espiritual simplemente ignora que está ciego. Es una locura, pero así funciona. Ahora, frente a esto, ¿qué es lo primero que hacemos los humanos? Buscar culpables, obviamente. Los discípulos asumen esta idea de retribución y preguntan, bueno, ¿quién pecó para que este hombre naciera así? Automáticamente asumen que el sufrimiento es un castigo, un karma. Pero la respuesta que reciben voltea todo el paradigma de cabeza. Les dice, no es un castigo, es un propósito divino. Resulta que nuestras limitaciones, nuestros peores escenarios, son exactamente el escenario perfecto que Dios usa para manifestar su gloria. Esa oscuridad que parecía una tragedia no era el final de la historia, era nada más la preparación para una gran señal. Pasemos ahora a nuestra tercera sección, las 7 formas de ver. Esto de abrir los ojos tiene muchísimas capas. El autor nos presenta 7 formas totalmente distintas en las que esto ocurre en los textos sagrados. Arrancamos con la vista física, claro, pero de ahí escalamos rapidísimo a la vista espiritual para poder percibir esa realidad sobrenatural. Luego se nos ilumina el entendimiento, se nos despierta la conciencia para ver cómo estamos realmente, se nos abren los ojos a la providencia cuando todo es un caos, se nos caen las vendas del engaño, hasta llegar a la visión total en la resurrección final. ¿Y quién está detrás moviendo los hilos de todo este proceso? El Espíritu Santo, trabajando 24/7 como nuestro maestro interno. Pero ojo aquí, porque hay que saber diferenciar los tipos de oscuridad.
Por un lado, tenemos esa ceguera espiritual de la que hablamos, que es no darte cuenta de que necesitas luz. Pero por otro lado está la ceguera a la providencia. El libro usa un ejemplo increíble, que es la historia de Agar en el desierto. Imagínense la escena. Ella está llorando a mares, desesperada, pensando que su hijo se va a morir de sed, y resulta que tenía un pozo de agua fresca literalmente al lado. A veces, la crisis nos nubla la vista por completo. En esos momentos donde sentimos que el mundo se acaba, la solución ya está ahí. Solo necesitamos que se nos abran los ojos para ver esa providencia que ya nos estaba acompañando. Y así llegamos a la sección 4, el peligro del engaño religioso. Esto nos mete en un terreno súper crítico. ¿Qué pasa cuando esta luz auténtica choca de frente contra los sistemas que ya están establecidos? En serio, ¿cuál creen que es la ceguera más peligrosa de todas? El texto nos pone frente a la enorme paradoja de los fariseos. Estos tipos eran los más educados, los que se sabían la ley de memoria, la élite intelectual, y sin embargo, estaban totalmente ciegos. Sorprendentemente, el mayor obstáculo para ver la luz no es que te falte información o que no hayas leído lo suficiente. La diferencia es abismal. A ver, la ignorancia simple tiene cura. Alguien no sabe algo, se le enseña y listo. Pero la autosuficiencia religiosa, esa actitud arrogante de decir yo ya tengo toda la verdad y no necesito que nadie me enseñe nada, ese sí que es un estado peligrosísimo. El autor nos advierte que creer que ya ves, mientras le estás cerrando la puerta a la verdadera luz, sella tu ceguera de forma permanente. Tener un montón de información en la cabeza pero no dejar que te transforme es 1000 veces peor que simplemente no saber. Para explicarnos cómo se cura un engaño tan denso como este, el autor nos recuerda la historia de Saulo de Tarso. Él estaba 100% convencido de que estaba haciendo el trabajo de Dios al perseguir a otros. Su engaño religioso era tan fuerte que era como tener escamas literales pegadas a los ojos. Y miren, este tipo de ceguera jamás se va a curar con debates filosóficos o con pura lógica. Esas escamas del falso fervor solo se caen cuando la luz te inunda la vida de golpe y destruye esa falsa convicción desde la raíz. Finalmente, vamos a la sección 5, la trayectoria hacia la adoración. Si miramos el cuadro completo, vemos este viaje personal increíble, desde la oscuridad más profunda hasta la luz total. En la historia, a este hombre le dicen que vaya a lavarse al estanque de Siloé, y el autor nos hace notar algo brillante. Siloé significa enviado, o sea, el que es la luz enviada, manda al ciego al estanque del enviado. No es casualidad, pero más allá de lo poético, esto nos habla de obediencia pura y dura. El milagro no te cae del cielo mientras estás sentado en el sofá. Requiere que escuches, te levantes, actúes y te laves. La fe de verdad siempre se demuestra actuando. Y esto nos resume perfectamente los 5 pasos de este viaje. Todo arranca dándonos cuenta de nuestra condición, aceptando que estamos a oscuras. Luego viene la iniciativa divina, que es cuando esa luz nos busca. De ahí nos toca responder con obediencia, lo cual inevitablemente va a provocar una confrontación con el entorno, porque los demás no van a entender tu transformación. Y al final de todo este recorrido, el destino no es solo decir, ya veo más claro. El destino final, definitivo y absoluto, es la adoración. El punto de que se nos abran los ojos espirituales no es ganarnos un diploma de teología o creernos más inteligentes. Como bien lo resalta el texto, cuando un alma realmente ve la luz auténtica, su única respuesta posible es rendirse por completo. El hombre de la historia simplemente dice, «Creo, Señor», y cae postrado. Pasar de no ver a ver es solo el viaje. Llegar a la adoración genuina, ese es el propósito final de todo el asunto. Y cerramos esta exposición con el que quizás sea el momento más épico de toda la historia. Cuando todo este sistema religioso intenta arrinconar al hombre sanado con debates y tecnicismos, él simplemente suelta esta experiencia irrefutable. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¡Boom! Contra una vida que ha sido transformada de esa manera, no hay argumento que valga. Y esto nos deja con una reflexión bastante provocadora hoy. Después de analizar todo esto, de enfrentar esa luz que desnuda nuestras excusas y nuestras arrogancias, la verdadera pregunta no es cuántos datos tenemos en la cabeza. La pregunta que realmente importa es, ¿estamos verdaderamente viendo la luz?